¿Qué tal? Saludos. Bienvenidos a este diálogo número 35. Constelaciones cerebrales a la luz de las 5 leyes biológicas. Hoy nos acompaña nuestro querido amigo Rodrigo Amezquita de Tepic Nayarit, pero que también suele estar presente frecuentemente en Guadalajara. Rodrigo, llevo ya varios años de conocerlo, es también un divulgador sobre el modelo del Dr. Hammer y tiene también formación. Ahí está Rodrigo, ha estudiado también terapia breve en Palo Alto, es psicólogo. Nuestro buen Rodrigo, ¿qué onda, Rodrigo? Bienvenido. Hermano, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de que nos haya llegado el día de esta charla. Para mí tan, no encuentro la palabra, tan integradora, diría yo. Súper. Sí, Estaba comentando y mencionando que eres psicólogo, que bueno, ya es la segunda vez que cotorreamos aquí en mi serie de diálogos. Y comentaba pues que estás en Tepic, pero también estás más algo presente de vez en cuando en Guadalajara, ¿verdad? ujú, sí, así es. Eres psicólogo de formación, pero has incursionado en varios modelos, las constelaciones familiares que vamos a platicar de ellas, y también uno de tus fuertes pues también es el modelo de Hammer y también estás muy metido en Ericsson y diferentes abordajes o modelos que vienen de Ericsson, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, es chistoso porque de las personas que yo atiendo y mucha de la gente que conoce mi labor en medicina y en terapia, yo creo que no supera el 5% las personas que saben que yo trabajo bajo el modelo del Dr. Hammer. Órale. O sea, es prácticamente nadie. O sea, la gente me busca porque hago medicina complementaria, porque hago constelaciones, porque hago psicoterapia, pero para mí el as bajo la manga es el modelo de Hammer, que me permite hacer una interpretación tanto de la clínica como del proceso mental, emocional, conductual que la persona está viviendo. Y sobre esa valoración, entonces ya utilizo lo ericksoniano, constelaciones, medicina complementaria y lo demás, pero siempre adaptando al modelo de Hammer, a las fases y demás. Súper. Te iba a preguntar, Rodrigo, sobre tú cómo llegas a las constelaciones familiares. ¿Cómo fue eso? Me acuerdo estar en Palo Alto, en una formación que nos daban el doctor Severio, Karin Schlanger, que en ese tiempo era la directora del Centro de Terapia Breve, y un terapeuta familiar español, Juan Luis Linares. A Linares le toca hablar de la terapia familiar y menciona algo de las constelaciones y dice, eso no sirve, es una charlatanería, háganme el favor, ¿cómo es posible que la gente se pare y se pone a llorar? Y eso ya de pronto hizo una sanación en otros procesos. Esa fue la primera vez que yo escuché de las constelaciones y dije, pero ¿cómo que la gente se para y llora y se cura? Y ahí quedó al aire. Después estoy en un congreso de sexualidad, cuando todavía estudiaba la carrera. Yo elijo un tema en particular y resulta que el tema lo iba a impartir una señora especialista en ese tema, no recuerdo cuál era, a través de las constelaciones. Entonces todo el taller fue constelar y dije, esto se refería con que la gente se paraba, lloraba y demás. Pero dije, pues, esta madre sí sirve. O sea, de pronto este chico dijo un tema de la relación con su papá
pero un tema puntual. No me llevo bien con mi papá, ya está. Y de pronto a mí me eligieron a que representara al chico y empecé a sentir cosas y las empecé a expresar. Y conforme yo decía lo que sentía, el chico empezaba a llorar y decía, pero yo ¿por qué estoy sintiendo esto? Y sobre todo, cómo lo que yo estoy sintiendo cuadra con lo que él siente. Y dije, pues está raro, pero esta madre sirve. Pero ahí quedó, te estoy hablando de eso hace, serán 9 años. 10, no. No, más, 10 años yo creo de ese congreso. Queda ahí eso, queda como, está chido ese modelo, pero yo en ese entonces estaba todavía en la universidad, estaba más conociendo la terapia breve, el modelo de Erickson, terapia breve, como ya decía, PNL, y las constelaciones quedaron volando. Algo conocí, algo leí, en mi formación en Erickson tuve un módulo de aplicación de constelaciones dentro del trance, que fue como muy básico, pero dije, órale, está interesante, algún día lo estudiaré. Y para mí el punto cúspide fue en la formación que tuvimos la oportunidad de compartir con Fister, donde él habla de las constelaciones, no consteló, pero utiliza mucho el principio, los principios para explicar ciertos procesos. Y ahí me llama mucho la atención, me recuerdo el caso de una mujer que la pasa una demostración, creo que fueron como 5 minutos, la mujer le expresa un síntoma de inflamación a cierta hora del día. Él sutilmente empieza a explicar que muchas veces, más bien, que el intestino no solo es, hablo ahorita muy, muy jammeriano, no es solo es endodermo, sino también sus esfínteres son mesodermo antiguo, y eso pudiera tener que ver por el tipo de inflamación, supongo que lo descifró, que era una inflamación más bien grande, más bien de mesodermo, y le dice, y esto pareciera o pudiera activarse por ser algo que uno no es capaz de eliminar. Por ejemplo, un secreto. Y probablemente un secreto con relación a una persona que ves a esa hora. Y en ese momento, esta mujer, no sé si recuerdas ese caso, se tira a llorar. E hizo una intervención de esa profundidad y calidad sin información de la mujer, y en 5 minutos dije, esto está de locos. Y ahí fue cuando me apasioné por conocer el modelo. Honestamente, mi intención cuando empecé a estudiar constelaciones no era ser constelador. De hecho, para mí no es como lo que más me apasiona en el mundo hacer constelaciones. Lo que sí me apasiona es la utilización de todo el marco teórico de las constelaciones para la interpretación de los procesos que la gente vive. Y cuando se necesita una constelación la hago. Después entendí todos estos, o sea, por qué Marco se va directo al tema de los secretos, cómo los secretos familiares impactan. O sea, ya después pude entender desde dónde hizo esa lectura y decir, wow. Y bueno, eventualmente llegó la oportunidad de formarme en constelaciones. Tuve la suerte de que mi profesora principalmente, su escuela es de constelaciones familiares y forma en línea. Y para mí era, pero ¿cómo hacen en línea una terapia así si tiene que ser presencial y demás? Y me rompió todo el esquema. Ella con su esposo tienen desarrollada una plataforma para poder constelar de forma hermosa en línea, con muñequitos en una plataforma y tú los mueves y los tiras al piso y los pones a llorar y todo el cuento. Y bueno, así fue como me metí y creo que hoy día una de las cosas que, y ya para dejarte hablar, una de las cosas que tanto me apasionó
es que las constelaciones son un modelo que si tú, más allá de verlo como una terapia, lo integras a tu día a día, te cambia la vida. Porque te das cuenta que, por ejemplo, tú y yo somos amigos, tú y yo somos iguales. Si estuviéramos en una manada de animales, tú y yo tenemos el mismo rango. Y si yo de pronto, y tú y yo tenemos que hacer X actividad en la manada, y yo me pongo en el papel de no, yo soy mejor que Franyu, y yo voy a hacer esto y lo voy a hacer mejor y lo voy a hacer solo, en la manada de animales, eso tiene un peligro para la supervivencia de la manada. Y gracias a las constelaciones pude entender que hacer eso humanamente en la vida real, si estamos tú y yo en un proyecto y después te voto y me quedo yo solo, o sea, el brincarme esa relación de iguales tiene implicaciones brutales, que van desde lo relacional, que van desde la vida y sobre todo que tienen un gran impacto en la corteza cerebral de las personas, tanto en la tuya como en la mía, ¿eh? O La sea, famosa corteza territorial que hay que sí, cuidar, que hay que cuidárnosla sí, entre. sí. Sí, súper, totalmente de acuerdo. Antes de entrar en ese capítulo, que creo que puede ser algo extenso, me gustaría una pregunta, así, directa, que escuchándote en lo que estabas comentando, creo que viene bastante a colación. Hay una intención a veces, yo juzgo que muy positiva para aclarar y para dar luz, de distinguir terapias, bueno, modelos. Entiéndase modelo como un conjunto estructurado de elementos, modelos de intervención y modelos diagnósticos. Y el modelo de Hammer, las 5 leyes, lo estamos poniendo más como un modelo diagnóstico, aunque también se pueden luego hacer intervenciones basándose en él. Mi pregunta sería, escuchándote y yo teniendo una experiencia, un conocimiento pues mínimo sobre las constelaciones, he participado en 2, 3 a lo largo de mi vida. Quisiera preguntarte, ¿sería a su vez un modelo diagnóstico y a su vez de intervención? Porque creo que cuando te ponen ahí y pones y tal, primero podría ser un modelo mixto que incluya de las dos áreas. Sí, en principio yo pensaría que la calidad de base es la de intervención. Diagnóstico, no sé si llamarle diagnóstico, yo en constelaciones lo pondría más como una valoración. Es decir, no estoy haciendo un diagnóstico como tal, aunque sí puedo hacer la valoración de, oye, esta persona está poniéndose en el papel de papá de su mamá. Eso no es un diagnóstico, pero me permite hacer una valoración. Lo que sí es que esta valoración que yo puedo hacer en constelaciones me sirve a mí, Rodrigo, como puente entre la intervención en constelaciones y el diagnóstico hameriano. Claro. ¿Por qué? Porque tener esta visión, esta valoración simple, oye, estamos viendo que esta persona se está poniendo sobre su propia mamá, me voy al modelo de Hammer y digo, ok, esta persona carga estos síntomas, estas conductas, esto es lo que sea, tiene estos puntos activados a nivel cerebral y demás, y coincide con esta valoración que yo estoy viendo. Y entonces en la constelación me dedico a trabajar lo que estoy valorando y me permite el hacer este enlace entre estos dos modelos para poder hacer
un rastreo y pronóstico de lo que voy a tener en el proceso de resolución, de sanación y demás que la persona tenga post constelación. Va. Entonces, todo esto para decir, si yo haría un diagnóstico desde las constelaciones, no, porque también el diagnóstico estamos hablando de poner un rótulo con las constelaciones, pues no lo No, hacemos ni nos claro, sirve. pero yo me refería más bien, no tanto el poner etiquetas, que ya sabemos que también desde el modelo de Hammer no vamos con eso, pero sí hacemos un diagnóstico sin etiquetas para entender Claro. qué trae, ¿no? Y también se hace el famoso diagnóstico diferencial, distinguir, pero ampliando un poco más ese término, no dejándolo solo en encasillar enfermedades o enfermos, pero Claro. sí tiene como una utilidad como para desde saber cómo está para obtener una información, ¿no? De ese Claro. sistema. Sí, claro. Claro. Entonces cumple esas dos funciones, como sacar la información y luego intervenir. Claro, sí, totalmente. La constelación te permite ver qué es lo que está pasando. Ahora, algo que digo, no puedo decir critico porque también no era obligación de las constelaciones hacerlo diferente, pero sí una observación que doy y que es lo que yo estoy tratando ahora de integrar, es lo que yo vea en las constelaciones, medirlo desde el modelo de Hammer. Me explico. Claro. Y es más fácil explicarlo en el área sintomática. Hay una terapeuta que es muy buena consteladora y es especialista en el tema de la enfermedad. Sus resultados son increíbles, pero tiene un libro de las constelaciones y enfermedades donde da interpretaciones de por qué ciertos síntomas se presentan desde las constelaciones y lo ves a los ojos del modelo de Hammer y está totalmente fuera de lugar. Ahora, con esto no quiero decir que ella esté mal, ni que no sepa constelar. Los resultados que tiene, los tiene y punto. Pero ella la interpretación la da desde la fenomenología que ella ve en la constelación, desde lo que ella ya preconcibe e interpreta. Y muchas veces no tiene ni pies ni cabeza. Pero dentro de la constelación hace sentido, es muy visible y dices, perfecto. Pero si tienes el modelo del Dr. Hammer de base, donde sabes que cierto tejido enferma por una situación determinada, la misma constelación que ella haga y donde ella interpretó X o Y cosa, tú la puedes ver con la visión del Dr. Hammer y te das cuenta de que todos los elementos ahí están. Ahora, ¿cuál es la ventaja de que desde ese encuadre o integración puedes corroborar lo que dice Hammer, pero más importante a eso, puedes rastrear el proceso sintomático post-intervención? Órale. Que si te quedas nada más con la fenomenología, pues probablemente en algunos casos no te dé tanto. Y me explico. Supongamos que una mujer va y constela el tema del cáncer de mama. En las constelaciones está muy utilizado el concepto de las fidelidades. Ok, ya vimos en la constelación de que como la mamá y la abuela y la hermana y demás tuvieron cáncer de mama, tú también lo tienes. Y entonces esa es la fenomenología con la que nos quedamos.
Pero de ahí, ¿qué haces? Bueno, te pido que yo lo voy a hacer a mi forma y bla, 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 bla. En muchos casos va a servir, pero en muchos otros probablemente no. Y tal vez lo que no nos estemos dando cuenta, y si tuviéramos el modelo del doctor Hammer, sí nos daríamos cuenta. Y esto te lo cuento porque me pasó. Una mujer llega a la consulta con este caso, consteló y no mejoró, o sea, y no había como un cambio del síntoma, a pesar de que ya había roto el tema de la supuesta fidelidad. Yo dije, sí, pero eso es fenomenológico, psicológico, energético y demás. Pero biológico tiene que haber un tema mayor. Era un tema ductal. Hacemos un proceso para ver con muñequitos qué pasaba y qué fue lo que encontramos. Que la mujer había a esa mamá a la que le estaba siendo fiel, la había perdido. Y dije, ahora sí me cuadra. Y entonces, además de hacer la constelación para romper la fidelidad y lo que quieras, hicimos un trabajo terapéutico para cerrar el duelo de la madre. Que si bien sabemos que el cáncer ductal aparece ya en una solución, nos dimos cuenta de que había todavía pequeños rieles por ahí con respecto a la pérdida. Entonces lo que buscamos fue cerrar la pérdida. Bien. Y esa es para mí la ventaja que nos da tener la lectura del Dr. Hammer dentro de la constelación. Porque muchas veces en la fenomenología nos podemos quedar sin ver lo que hay de forma más profunda. Muchas veces te va a ayudar, pero muchas veces no va a ser suficiente. Sí, si me permites, voy a compartir también un libro editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el coordinador es el doctor Arnoldo Tellez, que es psicólogo también de Monterrey. Este libro de aquí, técnicas sobre hipnosis clínica y terapia breve, y tiene algunos casos recopilados. El capítulo 12 es interesante porque está escrito por Cecilia Fabre, que es hija de la doctora Teresa Robles, del Centro Ericksoniano de México, y ella, una aportación que hizo o que ha hecho es presentar un modelo integrado sobre constelaciones familiares, basándose también en Erickson. Entonces, el modelo que ella aporta es un modelo integrado entre Hellinger y Erickson, y le llama constelaciones familiares ericksonianas. Y en este libro, en el capítulo 12, presenta el caso de anorexia, con los padres peleados. Y yo, al leer este caso y al llevar un poco las gafas puestas del modelo hammeriano, coincido plenamente contigo en que conocer Hammer, cuando vemos una película, cuando leemos un caso, cuando vemos historias de la vida real, nos da un nivel de lectura con mucha precisión. Y se me hizo muy interesante este caso porque cuando el foco, uno de los puntos más importantes de la anorexia es la curvatura menor del estómago, que deprime, que está en el hemisferio derecho de la corteza territorial. Y claro, pues una hija de unos papás muy peleones, que tienen grilla entre ellos, es muy fácil que active curvatura menor por sentir injusticia, por sentir contrariedad, por no saber muy bien si ser fiel a papá, si ser fiel a mamá, si no ser fiel ya a nadie, si a ver qué onda, ¿no? Porque si me pongo por acá mal, si me pongo para allá mal, ¿qué hago, no? Y es muy interesante ver cómo cuando consigue los papás estén un poco
como con la bandera blanca, ¿no? Como que estén un poquito en tregua por el bienestar de su hija. Es impresionante cómo entra ella en un estado más de soltar todo eso, le apetece, empieza a tener hambre, se emociona, se siente feliz y claro, leer eso con los lentes de Hammer puestos, podemos también entender el por qué había un problema antes y el por qué esa solución funciona y por qué luego de repente vuelve a aparecer el hambre. También el estar depresiva cuando ese foco está más fuerte y cuando eso se resuelve, posiblemente se pueda producir el balanceo de la felicidad, ¿no? Porque carga al hemisferio que nos deprime y si quitamos carga al hemisferio que nos deprime, y es bonito, o sea, coincido mucho contigo que conocer el modelo de Hammer, enfoquemos donde enfoquemos, si llevamos esas gafas puestas, vemos el trasfondo de muchísimas cosas, ¿no? Claro, no sé qué interpretación de esta terapeuta del caso, pero me imagino que será en cierto sentido, no es la palabra simplista, pero sí una conclusión como muy concreta. Podemos ver que la niña estaba somatizando la situación que estaban teniendo los papás y por eso presentó este síntoma y tras la resolución de esto, la niña mejoró y se puso feliz. Y tú dices, sí, wow, maravilloso. Pero cuando ya puedes leer, ok, se sentía contrariada y por eso dejó de comer y cuando pasó esto, puedes hacer hasta una lectura y pronóstico de qué síntomas van a venir. Por ejemplo, en la fase resolutiva de la curvatura menor, no es me da hambre y la comida me cae perfecto. Muchas veces es me da hambre y los primeros días, sobre todo la PCLA, me da hambre pero no me cae tan bien la comida. O sea, puedes hacer un rastreo más puntual. ¿Por qué? Porque a lo mejor en esa fase reparativa a la niña, de este caso, le pudo dar algún tipo de infección y después los papás meterla a una situación médica, te invento. Y desde acá hacemos nosotros es una intervención así. Señores, la niña es muy probable que empiece a comer, que el humor le cambie, pero puede también pasarle esto, esto y esto y esto. Espérenlo una semana, 2, 3. Y de nuevo, las constelaciones por sí mismas son una maravilla. No estamos aquí para demeritarlas, ni mucho menos, sino para decir que si a la práctica de las constelaciones le ponemos los lentes de Hammer, podemos hacer intervenciones mucho, mucho más profundas. Súper. Sí, no, concuerdo. Y algo que también rescato muy, muy, muy positivo de este artículo es que luego al final explica un poco algunos tips de también por qué la ventaja de integrar a Erickson es que desde Erickson es muy cuidadoso en algunos detalles y ella, al tener esos niveles de lectura, explica cómo algunas cosas de los consteladores que vienen de Hellinger y ya, desde Erickson, ella propone ser cuidadosos en cosas que en Erickson cuidan un montón y que a veces en Hellinger no, y que pueden resolver, pero dejar con algún mal sabor de boca. Sí, claro. Y desde Erickson, al cuidar, que es muy cuidadoso en la comunicación, en validar, en reencuadrar también situaciones, tiene ahí un listado de varios tips que le dan como una acogida mucho más delicada que los consteladores que no tienen esa otra visión y que a lo mejor no se dan cuenta de que a lo mejor hay cositas totalmente que son a lo mejor burdos, pero que desde Erickson pues pueden ser un poquito más suaves en algunos aspectos, sí, ¿no? mira, hay que decir
que, digo, no sé si en todas, pero sí en muchas formaciones de constelaciones familiares, no es que entren al constelador a ser confrontativo, ni mucho menos, no es así, pero las constelaciones a priori no son un modelo que esté totalmente centrado en la comunicación. Tu trabajo es hacer la constelación, dar observaciones y ya está. Y Erickson y todo lo que se desprende de él es 100% comunicación. O sea, si en la constelación, en vez de confrontarte, te lo puedo decir en voz bajita para que nadie más se entere y tú te sientas cuidado y en tu intimidad, eso es un extra que dices, ay, pero pues, ¿qué tiene? Vino a grupo de terapia. Sí, pero es un extra que para la persona puede marcar totalmente la diferencia. Yo te he de confesar que la primera experiencia que tuve no me gustó porque es muy importante, creo, también el papel del constelador, los límites. Claro, A mí me tocó ser voluntario, terminar golpeado y que permitieran así, sí, vamos viendo, ¿no? Como, claro. y tú, digo, a ver, tampoco me dolieron los golpes, pero me sentí muy descuidado al Sí, permitir claro. que ocurriera eso y que le dieran un poquito de manga ancha, sin, vamos viendo a ver qué ocurre, ¿no? Y esa experiencia mía, digo, no me dolieron los golpes, ¿no? Ni tampoco el que me golpearan Sí, delante de los demás, pero claro, me sentí, dije, claro. ¿a poco es Te estrictamente entiendo. necesario? Eh, Como que esos límites creo que también es súper importante. Claro, Y si alguien no los tiene, o los tiene un poco más. Esa fue mi experiencia, ¿no? Mi primera sí, sí, experiencia. sí, Dije, sí, claro. pues me podrían haber cuidado un De poquito hecho, más, ¿no? mira, Hellinger mismo decía, las constelaciones familiares no son psicoterapia, son una herramienta que se puede utilizar de forma terapéutica, pero no son psicoterapia. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que si bien ya hay formaciones en constelaciones que buscan formar terapeutas en constelaciones familiares, donde ya se puede hablar de la comunicación, del cuidado a la gente y demás, un buen grueso de las formaciones en constelaciones forman consteladores y ya. Y es como, tú lo que tienes que hacer es sentarte, poner a la gente, pero no hay un entrenamiento en el cuidado de la comunicación, de la relación y demás. Que por ejemplo Erickson era sumamente ecológico, cuidadoso, buscaba que cada movimiento generara ganancias por todos lados y si algo iba a salir bien, pero había forma de que saliera mejor, lo hacía. Y yo creo que Erickson en esa observación y en ese cuidado a la gente eh, es grandísimo. Y si lo ponemos a ojos de la visión de Hammer, podemos entender que una persona que se sienta cuidada, acompañada, que se le da su lugar y demás, por supuesto que activa o desactiva procesos a nivel cerebral. Entonces, yo creo que al final con estos tres genios estamos hablando de del mismo mundo visto de diferentes mapas, Claro, pero que todos aportan algo sumamente valioso para los otros dos. súper. Creo que es buen momento también para informar a quienes nos acompañan, a quienes vayan a ver también esto luego en diferido, que estás lanzando una formación extendida de varios meses, un diplomado sobre constelaciones en línea, ¿verdad? Sí, 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 sí. Son 6 meses de constelaciones con tentativamente un módulo presencial. Son 6 meses, 6 módulos, 16 horas cada uno, o sea, son como 90 y algunas horas, 96 me parece,
más lo que se agregue del módulo presencial pudieran ser hasta 120, o sea, prácticamente es un diplomado. Toda la modalidad va a ser en línea, menos el último módulo. Y a través de la plataforma que generó mi maestra, pues vamos a hacer todas las prácticas de constelaciones y demás. Y al mismo tiempo vamos a estar dando, o voy a estar dando, como ciertas pautas de comunicación para el cuidado y el manejo. Vamos a meter también la parte de las tareas muy conocidas en la terapia breve, que son muy importantes en las constelaciones y muchas veces se han descuidado, y obviamente la visión del modelo de Hammer para poder hacer lecturas más limpias. Entonces empezamos de este jueves que viene al siguiente, seguramente 1 o 2 sesiones todavía la gente se podrá seguir integrando, todo queda grabado de cualquier modo, pero bueno, ahí está la invitación para los que quisieran tomarla. Para tener más información es recomendable que pasen por tus redes, ¿verdad? De Instituto de Biomedicina Higienista y Bioenergética, ¿es correcto? Ahorita la página de internet está cerrada. Yo tengo montado en mi página, aquí en Instagram, el flyer y la información, pero también las personas que te están siguiendo a ti se pueden comunicar contigo y ya tú les mandas la información. O sea, al final pues, todo está circulando. Perfecto. Sí. Súper. Rodrigo, otro tema. Quienes apenas están entrando a esto, pudiera darse el caso que ha pasado, es muy, muy común, que se confundan con las constelaciones de Hammer, cerebrales, y las constelaciones familiares de Hellinger. Me gustaría ver si nos pudieras aclarar este punto para muchos ya conocemos perfectamente que no es lo mismo, pero me gustaría, pues así, con tus palabras, ver, Ok. porque creo que es una pregunta que no creo que sea la primera vez que te hayan hecho, ¿no? No, y sigue siendo difícil responderla. Porque, o sea, son cosas tan diferentes, pero tan puntuales que es difícil ponerlas en pocas palabras. Pero bueno, las constelaciones de Hammer, a mi entender, lo que él nos habla es como, bueno, primero tenemos que ir al punto de Hammer que él comprueba que a partir de X o Y situaciones y su activación a nivel orgánica, el intermediario entre la situación y el síntoma es nuestro cerebro. Y en ese cerebro, ciertas zonas por vía nerviosa controlan ciertos tejidos. Cuando determinada situación activa determinado órgano o tejido, en la zona cerebral correspondiente aparece una marca. Así lo vamos a dejar. Es como si hubiera un botón y lo pisamos y está ahí prendido. Hammer lo que encontró es que cuando ciertos botones están apretados al mismo tiempo, a nivel cerebral, en determinadas zonas del cerebro, esos botones activados al mismo tiempo ya no solo generan una sintomatología física, sino generan cambios de tipo conductual, mental, emocional, etc. Y bueno, básicamente eso es toda una formación, el tema de las constelaciones hammerianas. Las constelaciones familiares no tienen mucho que ver, bueno, digo, el cerebro siempre entra, pero el centro no es el cerebro, sino más bien es una herramienta terapéutica que nos permite ver la configuración inicialmente de nuestra familia para ver, digamos, las posiciones o roles que estamos tomando en familia, en pareja, en trabajo, etcétera, para, desde la visión de las constelaciones, poder valorar qué posición deberíamos tomar y tal vez no estamos tomando, o qué acción estamos tomando y tal vez no deberíamos, y poder hacer una modificación en ello. Ahora, a diferencia de lo que muchas personas dirían, nada tienen que ver, y sí, o sea, no son lo mismo,
me parece que están sumamente vinculadas las constelaciones cerebrales con las constelaciones hamerianas. Porque muchas veces las situaciones que nos vamos a encontrar en una constelación, en relaciones familiares y demás, son justamente los temas que están activando ciertos procesos a nivel cerebral y que son lo que están generando la conducta. Es decir, en una constelación pudiera llegar a alguien con, pues, sigamos el ejemplo de la niña, con una anorexia y determinada situación con los padres. Uno, sin el modelo de Hammer y de las posibles constelaciones hammerianas, su lectura sería, pues es que la niña está somatizando. Desde la visión de Hammer entendemos qué puede estar activo en el cerebro para generar tales conductas. Entonces, son cuestiones, de nuevo, distintas, pero no están, o no me parece que sean ni contrarias ni excluyentes, sino más bien nos permiten ampliar un mapa. Además, entendería yo que las constelaciones cerebrales son un modo diagnóstico o de valoración, o que nos permiten entender el porqué de algo, mientras que la constelación es la herramienta terapéutica que probablemente nos ayude a modificarlo. Súper. Así de manera muy resumida, también yo creo que pudiéramos decir que las constelaciones cerebrales están en cómo nuestro cerebro se autorregula para... Claro. Y nos explican por qué estamos tristes, por qué estamos alegres, por qué somos introvertidos en un grupo y extrovertidos en otro, porque cada quien nos autorregulamos en base al nivel de confianza de ese nuevo grupo en el que estamos, ¿no? Y el otro sería como una especie de sistema que ayuda a entender la posición de un grupo de personas, ¿no? Una familia. Claro. También se dan las empresariales también últimamente, claro, ¿verdad? Claro. Y de hecho hasta puedes, o sea, estrictamente tú puedes constelar lo que sea. Es decir, si yo estoy queriendo tomar la decisión de si me quedo a vivir en Tepic o me voy a vivir a España, yo puedo poner un representante para mí, otro para Tepic y otro para España, y ver qué se empieza a mover. O puedo, por ejemplo, si yo sé que la persona trae activados ciertos puntos de la corteza cerebral, puedo poner un representante para que represente la curvatura menor del estómago y otro representante para que represente la laringe. Y mirar qué pasa. O sea, realmente ya no es solo con grupos de personas, sino con cualquier cosa que deseemos representar. Ya ahí es la creatividad de cada quien. Pero sí, me parece que la descripción que das es bastante acertada. La explicación del por qué funcionan sería como más bien sobre ese biocampo de información de la que autores como Sheldrake, Rupert Sheldrake han escrito. Y por ahí iría el fundamento teórico de por qué funciona esto. Sí, totalmente. Hoy día ya está más que comprobado que, y eso también viene de la física cuántica, cada una de nuestras células está compuesta prácticamente de espacio. Es muy poca la materia que tiene un átomo y en consecuencia muy poca la materia real que tiene una célula. Y al final del día, nosotros somos una aglomeración de átomos que se densifica, pero al final somos puro espacio de todos modos. Sabemos también que toda electricidad genera campo electromagnético. Entonces, toda esa electricidad que gira en nuestro cuerpo, a partir de nuestras células y demás, genera un campo, y en ese campo está la información nuestra información celular y nuestra información transgeneracional. Que cuando hacemos una constelación, lo que se cree
es que entra en juego este campo que, digamos, se abre para poder ver o conectar con la información correspondiente o la que estamos buscando. Súper. Pues no sé si hay algo que consideres que valga la pena también incluir, algo que se haya Bueno, podido quedar en el tintero. bueno, tal vez contar un par de casos que para mí han sido como muy representativos, no solo de las constelaciones, sino de un modelo integrado con Hammer, por ejemplo. Eh, el primero fue, yo apenas iba empezando la formación en constelaciones, de forma que la verdad es que pues, tampoco no es como que supiera hacer mucho. Hoy día, tengo que ser honesto, yo tampoco es que me considere el gran constelador de México. Sé hacerlo porque estudié para eso, pero no es mi enfoque central. Entonces iba empezando la formación, pues, mucho menos. En ese tiempo yo constelaba con zapatos. Tenía una caja de zapatos, pedía que la persona eligiera un representante y elegía los zapatos que más correspondieran a la persona. El caso era una niña que me la llevaron por temas de agresividad en la escuela y demás. Fue todo lo que me dijo, pero no me llevó a la niña, fue la mamá. Hicimos una constelación para la niña, pone los zapatos de la niña, pone unos zapatos para ella, mamá, y están juntas. Y cuando pido que ponga el papá está lejos y mirando hacia otro lado. Le pregunté que si el papá vivía con ellas y me dijo sí, y ella y la niña se adoran. Perdón, él y la niña se adoran y yo, pues no se ve así. Y le pregunté, ¿y él es el verdadero papá de la niña? Y ahí la mujer se soltó a llorar y me dice, la verdad es que no. Hace un tiempo, antes de que la niña naciera, nos separamos como un mes, yo salí con alguien, quedé embarazada, después volví con mi esposo y bueno, él sabe que nuestra hija pues, no es su hija biológica y él asumió todo lo correspondiente. Y yo, ok. La intervención fue que la mujer en la constelación le dijera al hombre, te agradezco por ser la figura masculina de la niña y gracias por ser mi compañero, solo tienes que tener bien claro que tú no eres su papá biológico, que ese espacio es de otra persona. Le dejé a la mujer, eso recuerdo que fue un miércoles, una cosa así, y le dije como tarea, vas a decirle eso, pero a tu esposo. Tu esposo ya lo sabe, solo es tú hacer el ejercicio de poner ese límite. Yo en ese momento le dije al aire algo así como, porque es probable que la niña se sienta invadida y que está resintiendo ese proceso. Punto. Semana después vuelve la mujer, me dice, pasaron cosas espectaculares. Hablé con mi marido, le dije esto, ese día se fue de la casa y volvió hasta el otro día, no sé qué habrá hecho, pero a partir de que volvió, todo cambió. La niña se ha portado muy bien en la escuela y hasta ahí dije, ah, pues genial. Y después pasó para mí lo que fue más sorprendente de todo. Me dice, y algo que no te dije, porque no creí que tuviera que ver, pero fue evidente que a partir de que hablé con él cambió y me sorprendió y te lo quiero contar. Es que la niña desde muy pequeña, creo que la niña tendría 5 o 6 años, no recuerdo, pero era pequeña, pero desde bebé se orinaba en la cama y todas las noches, hasta la edad que tiene, se seguía orinando todas las noches y no hallábamos qué hacer.
Y a partir de que yo hablé con mi esposo, al día siguiente la niña no se orinó más y no se ha vuelto a orinar. Y de nuevo, visto así uno pensaría, pues la niña estaba somatizando el miedo, alguna historia uno inventaría. Desde el modelo de Hammer, lo que yo pude ver en la constelación fue la niña se sentía invadida por su papá no biológico, porque de forma, en un sentido muy de manada, muy biológico, esa figura paterna estaba invadiendo el espacio de su papá sí biológico. No solo en las acciones, sino también en la conciencia de él que decía, yo voy a ser papá de la niña. Y el animalito de la niña reconoce, este no es mi papá, y no quiere decir que no lo quiera ni que no lo ame con todo su corazón. Quiere decir que alguien está usurpando el espacio de papá. Y al momento en que la mamá pone, a ver, tú eres la figura paterna, pero hay un espacio para el papá biológico de la niña, hay algo que cambia. Y con la niña no se hizo terapia. Fue cómo metimos nueva información al campo y la niña respondió. Y estoy prácticamente seguro de que en ese proceso de vías urinarias estaba por ahí también un tema de curvatura menor que hacía que la niña estuviera más agresiva y todo el cuento. O sea, son puntos que están pegados. Identidad, porque para tener Sí, la agresividad tienes que tener... sí. Entonces, ¿cómo a través de una constelación, con la visión de Hammer, se puede hacer toda esta lectura y decir, wow, qué precisión? Y otro caso, y ya ahorita si quieres comentamos los dos, era una mujer que venía cargando una sintomatología un tanto extraña, era dolor generalizado con retención de líquidos. Y este dolor ya le habían hecho estudios, ya le habían hecho terapias y mil cosas. Ella de hecho viene conmigo por la medicina complementaria y cuando yo le pregunté qué terapias había tomado, dije, yo no tengo nada que hacer, o sea, yo lo que puedo hacer es lo mismo que ella hizo, no es por ahí. Hay algo más que está impidiendo el proceso reparativo de esta mujer. Por el tema de la retención de líquidos, yo pensé en prófugo, en túbulos colectores. Y cuando me habla, cuando me empieza a contar, me dice, no, la verdad es que vivo con mi esposo y con mis hijos, mi papá y mi mamá y todos somos muy cercanos, todo bien. Y yo decía, pero ¿dónde chingados está el prófugo, güey? O sea, ¿en dónde se está sintiendo sola? O sea, ¿dónde está? Me recuerda mucho, hay algo que dice Luis Felipe que a mí me fascina, que es cuando confesamos lo inconfesable. Y yo en la plática no pude escuchar lo inconfesable. Hicimos la constelación o el juego con los muñecos y lo que vi es que cuando la mujer pone a la mamá, pone a una muñequita de una niña. Y cuando se pone a ella, es una muñeca de una mujer grande y se pone atrás de la niña. Es decir, ella estaba tomando el papel de mamá de su propia mamá. Y cuando ve eso, o sea, nada más al ver, me dice, es que desde muy pequeñita, que mi mamá estaba con mil cosas, yo me convertí en su igual, me convertí prácticamente en su mamá. Y si lo pienso, aunque mi mamá siempre estuvo, por nuestra forma de relación,
siempre fui huérfana. Porque mamá no estuvo. Y dije, órale, güey. Probablemente de ahí vino el prófugo, de no estar en la posición de hija y en consecuencia no tener mamá. Digo, esa fue mi lectura, no sé si haya sido así. Lo que sí pasó es que cambiamos los muñequitos, hicimos todo el cuento. La retención de líquidos empezó a bajar y los síntomas empezaron a remitir. El tema ya no era del cuerpo, el tema que estaba deteniendo la mejora era el prófugo, pero por algo inconfesable. Muy rebuscado, ¿eh? Sí, o sea, y digo, hoy día, te soy honesto, yo no me atrevo a afirmar que la lectura que estoy haciendo sea correcta. Lo que sí te puedo decir, esa fue la lectura que hice y el movimiento que hicimos fue pensando en eso y sí mejoró. Pues es que es súper válido. De hecho, por ahí en la literatura de Nardone, pues también comenta que se conocen los problemas a través de su De solución. su solución. Y si tú le picas ahí y mejora, pues es una corroboración de que tiene todos los números de que por ahí Sí, vaya por el efecto que sí, tuvo. Porque cuántas veces sí. Mira, le picamos y no. mira, Y es porque hay todavía un motivo un poco más oculto, ¿no? de que la intervención fue efectiva, lo fue. Pero que la lectura que yo estoy haciendo de por qué fue efectiva es porque ella activó prófugo por sentirse sola y como pez fuera del agua, por este sentir de no tengo mamá, aunque su mamá estuviera, eso ya es mi interpretación, que yo creo que sí va por ahí. Pero, y bueno, eso me permitió ver la importancia de tomar nuestro lugar en la manada. Y de cómo, por ejemplo, y eso en algún punto a alguien le pasa por un lado o por el otro. Por ejemplo, eh, este hermano que termina siendo el responsable por sus otros hermanos que son medio holgazanes, o la mamá que termina cuidando al hijo chiquito de 40 años, y cómo estos procesos donde ya se desfasa la posición de cada quien, llegan a activar procesos tan viscerales, animales y de manada, de nuestra corteza, que dices, ay, güey. O sea, cómo son cosas que tú te pudieras llevar 3 años de terapia hablada y probablemente no lograrías hacer ese clic. Y acá ves una constelación con unos ojos del doctor Hammer, porque eso para mí es bien importante porque te permite atar y dices, ya entendí. Y entonces eso me ha llevado también a ya no hacer estas constelaciones donde, pues si no fue con la mamá, vamos a meter a los papás de la mamá y a los abuelos, y terminan siendo constelaciones con 15, 20 representantes. Acá, desde una lectura más precisa, una lectura hameriana, a veces haces, o sea, para mí mis constelaciones grandes son con 5 representantes. O sea, para mí una constelación donde tuve que meter a 5 monos, ya fue como, no mames, se complicó un chingo. Porque generalmente con 2 o 3, ves cómo está acomodado, haces un pequeño movimiento y ya está. Que es otra de las cosas que la visión hameriana nos da. No hay que hacer terapias que de una ya te resolvieron todo y te cambiaron la vida, porque muchas veces, días después, la persona se pone mala, sintomáticamente. Entonces, más bien, ya viste, a ver, vamos a mover un poquito el muñequito acá para que vea diferente. Te dejo una tarea para que vayas haciendo día con día y que vayas como reinterpretando toda tu historia, entrando en solución de a poquito.
y vamos viendo cómo vas. Súper, muy bonitos estos dos casos, súper ilustrativos y pues tienen ese componente, ¿no? De que incluso a veces tenemos un nivel de lectura a priori muy, muy bueno, pero como puede haber otra capa todavía, ¿no? Claro, Que siga claro. estando ahí y que en la primera rascada no sale y que a veces decimos, chin, ¿y ahora qué? Y que rascándole un poquito más sale esa segunda capa donde, ah, caray, mira, por ahí va el tema, ¿no? Claro, y mira, para mí este caso de la mujer en prófugo, estoy seguro de que sin la visión de Hammer, la mujer hubiera mejorado de todos modos. Pero tener la visión de Hammer me permitió a mí decir o valorar o entender. Empujar un poco más, ¿no? También vamos por Sí, aquí porque sí, por aquí es, sí, ¿no? sí, claro. Y entender, y no me voy a cansar de insistir, la importancia que tiene tomar nuestro lugar. Como por Claro. ejemplo, de pronto parejas donde la mujer se convierte en papá de su esposo o el esposo se convierte en papá de su esposa. Ya desde ahí podemos activar estos procesos de sentirnos fuera de lugar, porque estamos biológicamente fuera de lugar. Si se supone, si pensemos, esta casa es mi pecera y mi pecera funciona normalmente con dos peces que estamos de pareja y de pronto esa pareja se vuelve un bebé, pues estoy como, ya no pez fuera del agua, pero sí pez fuera de mi pecera. Me metieron a otra que no conozco. Claro. Y uno a veces puede decir, pero este cabrón, ¿por qué está en prófugo? ¿Por qué no sale si tiene a su esposa, si se aman, si sus hijos y todo? Y de nuevo, regresamos a lo inconfesable, al que la persona llegue y te diga, ¿sabes qué? Es que sí, desde X o Y situación, o desde que mi esposa enfermó, o desde que lo que sea, siento que soy papá de mi pareja. Y de ahí se desencadenan mil cosas. Porque si yo de forma como muy inconsciente me siento papá de mi pareja, el tener relaciones sexuales con mi pareja es incesto. Y entonces la relación sexual en la pareja baja. Y eso te desencadena otras 2000 cosas. Y entre mi pareja no está, entre ya no tenemos relaciones sexuales, pues es pura corteza. Quiero ahorita tocar un tema que para mí, yo he escuchado en otros círculos, que casi casi es imposible enamorarnos de alguien que ya no es que no es que sea, o sea, que todos son representantes de otros de nuestro clan, ¿no? O te enamoras del hermano, de un representante de tu hermano que trascendió, o sea, o de papá o de mamá o de quien sea, como que casi es imposible que nuestra pareja no represente absolutamente a nadie, ¿no? Claro, Eso es lo que sostienen algunos. Y que quieras o no quieras, es casi imposible salir de... Pues si tienes un hueco, la persona que más va a encajar es la que mejor encaje claro, en ese hueco de aquellos que están aquí, ¿no? claro. Yo, por ejemplo, he visto amigos que su hermano chiquito es la onda y cuidan un montón a su hermano chiquito y luego van y se hacen una pareja idéntica a nivel de Sí, cara claro, y que tienen el mismo nombre pero en femenino. Y dicen, no, pues está pues, con su hermano claro. chiquito. Sí, Ahí, desde este nivel, y yo no sé si sea o no sea,
pero considerando que tuvieran razón, de que fuera imposible que metas a alguien que no represente a nadie porque estás conectado con toda tu familia y si hay un hueco, al parecer la persona que más te brilla en los ojos es la que más rellena ese hueco. Teniendo en cuenta eso, Rodrigo, y teniendo en cuenta algo que también me resulta bien bonito de Hammer, que me tocó escuchar a Itziar Orube, que comentó que en sus últimos años Hammer cada vez se daba cuenta que la gente que lo visitaba pues estaba en la mejor versión de ellos mismos, que decía, bueno, pues tiene todos estos cohetes, tiene esto, ¿y qué le voy a mover yo si está Afinado. Sí, ¿no? Que es un poco a veces contradictorio porque estamos acostumbrados a que la gente viene mal y considerar que mal, déjate, voy a acomodar, ¿no? ¿Qué opinas de este nivel de lectura de que posiblemente todos seamos el papá de nuestra pareja, que nuestra pareja sea un representante de nuestra mamá, todas estas cosas que se pudieran dar a lo mejor en un nivel bajito sin hacer ruido, pero que el problema es cuando ya se super exagera, ¿no? ¿Tú crees que por ahí vaya el tema? Mira, de hecho, Hellinger ya no solo te hablaba de la pareja, te decía, no hay sentido de vida de alguien que esté fuera del sentido de su sistema. O sea, que, por ejemplo, nosotros estamos en salud alternativa, bueno, no alternativa, pero Hammer y estamos en salud. Seguramente en todo nuestro sistema familiar vamos a encontrar que hubo algún deseo de algún médico o alguien que quiso hacerlo y no pudo, una cosa así. Nosotros lo estamos haciendo a nuestra forma. Lo mismo con las parejas. Al final del día, ¿tú de quién aprendiste lo que era una mujer y lo que era un hombre? De Pues tus padres, de los padres, ¿no? Por alguna razón extraña, al menos al inicio nos quedamos sobre todo con la parte traumática, que eso es donde dices, sí, cabrón, arréglate. Oye, por ejemplo, hay mujeres, y son casos que me ha tocado ver, y digo, ¿por qué la mente humana es tan grandísima, hija de la chingada? Que tuvieron a lo mejor un papá que fue alcohólico, un papá que fue mujeriego, un papá que fue mil cosas, pero si tenía algo, es que los domingos siempre estaba para salir con sus hijos y en la casa nunca faltó nada, suponte. Y ese es todo el mapa de lo que es un hombre. Y luego te das cuenta de que la mujer agarra uno igual de canijo que el papá, pero sin las cosas buenas. Entonces, de que definitivamente, bueno, no definitivamente, pero pensaría yo que sí seguimos el mapa de aprendizaje, sí. Aquí la pregunta real sería, ¿por qué generalmente seguimos la parte patológica? O sea, ¿por qué es meter en el hueco a uno que quepa en lo patológico y no, yo quiero a uno que sea igual de proveedor y que esté para mis hijos? Más X, Y, Z. Yo te puedo decir, yo digo, y eso en constelaciones lo sabemos, trabajar a papá y a mamá no se nos acaba hasta que nos morimos. Son quienes nos estrenaron la corteza, son quienes nos estrenaron la historia y demás. Entonces, para mí en todo mi proceso de terapia, de ceremonias, de lo que quieras, mi mamá ha sido un proceso muy recurrente, alguien muy, muy, muy recurrente. Y hoy que te puedo decir que tengo la relación más bonita
y más estable que he tenido alguna vez, es la persona más parecida a mi mamá con la que he estado. Pero con las cosas que me encantan de mi mamá, que es trabajadora, que es emprendedora, X, Y, Z. Pero las cosas que no me encantan de mi mamá, al menos la mayoría ya no están. Tocaste un tema y ahora vuelve a salir que creo, yo tengo un nivel de lectura y a lo mejor estoy equivocado, pero creo que vale la pena sondearlo ahora. Dale, sí. Yo tengo el apriorismo de que en la naturaleza existe el incesto sin ningún tipo de problema, porque el macho alfa, ¿cuántas Parejo. manadas? ¿Cuántas manadas? Pues está el macho alfa y las hembras. Las hembras, pues son cachorritas cuando son cachorritas y son crías, pero luego son percibidas como iguales, como hembras en celo. Ningún Sí, ya. macho alfa dice, ay, Es mi hija. es mi hija, ¿no? Vámonos. No tienen ese tabú mental, ¿no? Claro, Y, y cuántas veces hay camadas de mascotas, de perritos, de perritas y salen bien. Porque claro. la hipótesis que yo tengo, y a lo mejor esté equivocado, ¿no? Que no tenga tanto que ver con sangre, ni genes, ni todo ese argumento de primer orden, sino que muy posiblemente tenga que ver con, si conocemos el modelo de Hammer, pues a un animal no le hace ruido. Claro. Y a nosotros sí. A nosotros sí, porque ¿y qué dirán? Y es esto, y hay incestos a veces muy alejados de primos o que a lo mejor el vivirlo de una manera o de otra ya hace que aparezcan activaciones durante el embarazo, temas, tal, y que puedan hacer que la criatura nazca con unas condiciones o con otras, no tanto por la realidad de primer orden de un gen y otro, sino más bien por el cohete vivido por los papás de, caray, de, de saberse que están en algo tabú y del qué dirá la familia y qué dirán los vecinos y qué dirá y qué ni yo, ¿no? ¿Qué opinas tú de Sí. eso? Sí, mira, aquí me remito a algo que a mí me parece de pronto fuerte, pero muy interesante y que ya en muchas psicologías se ha hablado. Y es el enamoramiento que llega a tener el papá del hijo, perdón, la hija del papá o el hijo de la mamá. Freud ya lo venía hablando, a lo mejor él de forma relativamente patológica, siempre pensándolo, pues no siempre, pero sí, eh, sí, en un sentido como eso es malo. Gente posterior como Alejandro Jodorowsky, con sus temas de psicomagia, él empieza a observar y dice, a ver, no a toda la gente, pero sí hay gente que por la razón que sea, no vamos a hablar aquí de patologías, por la razón que sea, se quedó fijado con su papá o con su mamá. A mí, por ejemplo, me pudo pasar. Yo soy hijo único y de mamá soltera, entonces se hace un vínculo, desde las constelaciones sabemos que se hacen vínculos muy, muy fuertes. Y Jodorowsky lo que viene a proponerte muchas veces, no siempre, como un acto psicomágico, es, tienes a tu pareja, consíguete ropa de tu mamá, si yo soy hombre, o consíguete ropa de tu papá, y viste a tu pareja con la ropa de tu papá o de tu mamá. Y ponles hasta una foto en el pecho de tu papá o de tu mamá. Y lleven un acto sexual. Quítale la ropa de tu mamá, déjale la foto colgada, y cuando tengas, digamos, el clímax, gritas el nombre de tu papá o de tu mamá.
gente que hace constelaciones escucha este tipo de tareas y dice, no, es que eso es una violación a los órdenes. Sí, todo eso. Estoy totalmente de acuerdo. Pero es que estamos trabajando a distintas áreas. En las constelaciones estamos hablando de un sentido muy de respeto, muy de orden, mientras que en cuestiones como la psicomagia estamos hablando bien visceral del animal. Y el animal se pudo quedar fijado. Y gente hace un acto de estos y de verdad se libera de la relación con papá o con mamá. Entonces, digo, Simplemente tal vez puedan pasar página, ¿no? sí, es que te permite, que te permite pasar páginas, o sea, te permite cerrar a lo mejor un deseo que traes de los 5 años, por 4, 3, 5 años, están enamorados de sus papás. Y no es para menos, hermano. Es decir, en algún punto papá y mamá se vuelven Dios. El ser humano, según yo tengo entendido, tiene la sensación de habitar en algo más grande que sí mismo. Y entonces tú tienes 3 años y ves a una persona que si tienes hambre te da de comer, si tienes miedo te abraza o lo que sea, pues eso será tu poder superior a los 3 años. Y por supuesto que hay un enamoramiento, que eventualmente si el proceso de madurez se lleva bien y 1000 variables, o sea, a diferencia que decía Freud, todos nos quedamos fijados, no, no todos, pero los que sí nos quedamos por X o Y temas, pues a veces una intervención de este tipo muy a nivel animal, visceral, biológico, nos permite pasar página. Y creo yo, eh, pensaría a estas alturas del partido, conociendo el modelo de Hammer, hablando de lo inconfesable, conociendo lo ericksoniano, conociendo a Jodorowsky, conociendo a Hellinger, y sobre todo siendo o buscando ser terapeutas, facilitadores, acompañantes de procesos biológicos, de procesos instintivos, no nos podemos asustar de estos temas. Al Claro. contrario, tenemos que abrirlos, tenemos que normalizarlos en el sentido de llevar al otro a que no se sienta culpable, sino más bien acompañarlo a que tenga una salida. Súper. Pues creo que ha sido un diálogo súper interesante. Hemos tocado temas, los casos han sido súper buenos. Hemos tocado temas también medio tabús, medio, caray. Sí, Y te agradezco mucho. Si quisieras añadir algo más, todavía estamos bien, muy buen momento. sí, estoy viendo así como de pronto eh, No hemos algún... leído, yo estaba leyendo, pero nos están acompañando aquí pues miembros también bien Sí, conocidos, gente bien pesada. gente de nuestra manada, ¿no? De la tribu, por ahí estaba también Eric, Patti, ahorita se conectó también Silvia, Gustavo desde Colombia también. Pues mira, agregar, digo, tenemos toda una vida, tenemos formaciones enteras para hablar de estos casos, pero básicamente decir eh, que no todos los casos van a responder a la misma terapia. Claro, Y te lo digo porque está de pronto muy mal informado el tema de las constelaciones cura todo. ¿Qué quiero decir? Hay gente que dice, no, yo llevo 3 años en psicoterapia. Ah, genial.
Digo, 3 años ya es como, ay, cabrón, pues ya es mucho. Pero te dicen, yo voy a constelar cada 15 días. Y es como, espérate, o sea, una constelación bien hecha te permite ver algo que vas a tardar un buen rato en poder asentar, en poder integrar. Entonces, hay casos que permiten a la persona ver, la constelación les permite ver, entender, ok, ya reinterpreto, integro, perfecto. Pero hay veces que alguien para un tema puede hacer 1 o 20 constelaciones y no le va a servir. Necesita más bien, porque ¿qué pasa? La constelación no es que sea pasiva, pero en cierto sentido es como ir a ver una película y te va a mover y ya. Y hay gente que es lo que necesita, así como, a ver, bájale de huevos y vamos a observar qué hay. Y así como, pero hay gente que vive pasiva y que las constelaciones es como, mira, está chida esa película. Ya vi que así me llevo con mi mamá. Ya vi que tengo este problema. No necesitan una constelación, al contrario, necesitan una terapia que les active. Y ahí, por ejemplo, un buen terapeuta ericksoniano, más allá del trance, con terapeuta ericksoniano no me refiero a un hipnoterapeuta, me refiero a un terapeuta estratégico que tenga la capacidad de poner ordalías, tareas, intervenciones que de pronto cambien el mapa de la persona. Entonces, la invitación es a no fanatizarnos con ninguna terapia, sino más bien conocer los modelos, tener las herramientas que nos sirvan de cada una y, de nuevo, más que hacer que el cliente se adapte a nuestro modelo, nosotros adaptar nuestro modelo al cliente. Y como dijera Giorgio Nardone, no hay paciente, o no sé si era Nardone o Erickson, pero bueno, uno de los dos desgraciados fue el que lo dijo. No hay pacientes difíciles, sino terapeutas incompetentes. Entonces, esa es la visión para mí que hay que tener. No es que el paciente sea imposible, hay pacientes que sí están complicados, pero si tenemos una buena estrategia, como dijera Karin Schlanger, podemos hacer difícil lo imposible. Creo que el modelo de Hammer nos permite interpretar lo que está pasando de una forma muy precisa, que nos lleva a simplificar muchísimo. Pero una vez que tenemos esa simplificación, ¿qué intervención sigue? ¿Qué tengo a la mano? Erickson hacía cosas a veces, poner a una persona a ver una piedra o a sembrar una planta y esperar a que creciera. Cosas simples. Así que bueno, lo que vamos a buscar así abriendo el comercial en estos módulos de constelaciones familiares, es obviamente aprender a constelar, aprender los principios, pero con estas perlitas de distintos modelos que nos permitan comunicar, presentar la intervención, etcétera. Súper. Entonces, la información la pueden encontrar en tu Instagram, me pueden también contactar a mí, yo les puedo pasar la información de Rodrigo, de su formación de 6 meses, que arranca en 2 jueves, ¿es correcto? Sí, o sea, de mañana en 8. ¿Tienes por ahí el día exacto para quienes lo vean? Sí, 2 de septiembre. 2 de septiembre, súper. Pero seguramente todavía 2 semanas más la gente se podrá integrar, las clases quedan grabadas, acá vamos a estar con el encuadre, con cuestiones por el estilo. Súper. Pues nada, pues gracias por... No, a ti por abrir el espacio. Un gusto. Y gracias a todos los compañeros que nos han estado acompañando y a quienes vean esto también en diferido. Rodrigo, pues si quieres unas palabras últimas para cerrar. No, ya.
ya me callo, me quito lo No, mito. no, al contrario. Un saludo a toda la tribu que estaba ahí bien presente y que de verdad en manada somos más fuertes. Claro. Hoy en física cuántica ya se sabe que si una persona medita, genera un campo. Pero si meditan 10, el campo medido con fotografía cuántica no es lo de 10 juntos, sino es exponencial. Y si son 100, entonces todo esto que estamos viviendo ahora y toda esta tribu que estamos formando, cada uno desde nuestro país, desde nuestra casa, desde lo que somos, desde las herramientas que tenemos, estar poniendo nuestro aporte, estamos haciendo un campo cada vez más grande y estoy convencido de que eventualmente vamos a, vamos a sacar la cabeza todos contentos. Así que pues, saludos a todos, gracias por aguantarnos, nos llevamos casi hora y media. Pero Sí, muy, muy buena. sí, muy sólida y contenido de muy alto valor. Gracias, no, gracias a ti por abrir el espacio, hermano. Súper. Un fuerte abrazo, Rodrigo. Gracias Estamos, a todos y nos seguimos viendo. Acuérdense del famoso hashtag Tribu5LB. Por ahí andamos compartiendo mitote jameriano. Y nada, pues gracias a todos por acompañarnos. Y mis mejores deseos para tu formación, Rodrigo, gracias, para la gente que decida sumarse y aprender y estudiar contigo y ir pues, siguiendo tus pasos de la mano, pues de tu mano, pues espero que les vaya todo súper. gracias, gracias. Y Nos nos estamos vemos, viendo. Un fuerte abrazo a todos. seguro, Gracias. chao.